A ver, Piquete, tú sabes que ahora mismo está todo este circo de la reunión con los emigrados para que vayan a invertir a Cuba, el régimen pidiendo auxilio, socorro descaradamente. Y mi querido Emilio Morales, el economista Emilio Morales, ha sacado un artículo que es el que necesitan ahora mismo todos los cubanos dentro y fuera de Cuba. Así que vamos allá. El artículo lo publicó en Diario de Cuba, se titula El nuevo circo en Cuba, la nación y la emigración. Dice: todo indica que el régimen cubano va a por los dólares de los exiliados. Ya no le bastan las remesas que se roban, ni la apropiación del 80% de los salarios de los médicos esclavos. Pocos meses después de haber triunfado la revolución cubana, esa cosa, Fidel Castro torcía la historia de Cuba y el camino de la propia revolución cuando comenzó a confiscar, robar empresas extranjeras y nacionales en el país sin ningún tipo de contemplación y ninguna indemnización. Todas estas intervenciones fueron forzosas a punta de pistola. De esta forma matonesca comenzaba la barbarie económica, política y social cometida por Fidel Castro y su tropa de compinches que puso fin al próspero pero imperfecto capitalismo cubano para adentrarse en uno de los más siniestros y arcaicos sistemas políticos que ha tenido la historia de la humanidad: el comunismo. En su estrategia de tierra confiscada no faltaron rebeliones de miles de personas y familias honorables, muchos de los cuales fueron salvajemente fusilados, más de 3.000. Otros miles tuvieron que pasar largas condenas de cárcel y decenas de miles tuvieron que marcharse del país sin un centavo en el bolsillo después de perderlo todo: ahorros, casas, autos, tierras, fábricas, minas y todo tipo de negocios, también joyas y todo tipo de pertenencias personales, hasta seres queridos que fueron vilmente fusilados. Todo este plan de conquista fue ejecutado por el dictador y sus seguidores en nombre de la revolución. De esta forma dolorosa comenzaba la división de las familias cubanas y toda la destrucción del país que vino después. Así nació el exilio cubano. Comenzaba la destrucción antropológica del pueblo cubano, su historia, sus valores y sus costumbres. Años más tarde, después de haber limpiado todo tipo de revuelta ciudadana, la ofensiva revolucionaria de 1968 confiscó 55.636 medianos y pequeños negocios que constituían el último vestigio de capitalismo y emprendimiento que quedaba en la isla. A partir de entonces, el Estado no solo era dueño de todo el tejido empresarial del país, también era prácticamente dueño de todos sus ciudadanos. Por decenas de años, miles de cubanos han sido marginados de volver a su patria por sus ideas políticas. Intelectuales, deportistas, médicos, ingenieros, abogados, artistas, escritores, pintores, maestros, periodistas, opositores o sencillamente cubanos de a pie han sido demonizados en la prensa cubana, despojándolos de sus derechos de ser cubanos y poder regresar a su tierra. Este viaje ha durado ya 64 años. Durante ese tiempo, el exilio cubano ha crecido al calor de las crisis migratorias que han sacudido al país desde los mismos inicios de la revolución de 1959. Camarioca, 1965. Mariel, 1980. Crisis de los balseros, 1994. Caravanas por Suramérica, Centroamérica, 2016-2017. Ruta Nicaragua, 2022-2023. Estas crisis han tenido de todo: actos de repudio en los centros de trabajo y las propias casas de los exiliados, confiscación de viviendas y efectos personales, demonizaciones públicas a los individuos que expresaron su intención de marcharse del país con calificativos humillantes como escorias, gusanos, apátridas, traidores, etc. Este macabro bullying político puesto en práctica desde los
los inicios de la revolución por el dictador Fidel Castro y más tarde perfeccionado por el Partido Comunista, se ejecutó sin piedad en todo tipo de centros educativos y laborales. Miles de ciudadanos quedaron traumatizados de por vida con estos viles y atroces actos de atropello y enajenación humana. Los hechos que exiliados y no exiliados nunca deben olvidar. Aquí Emilio muestra una cosa súper interesante. Ahora que están con la cuarta conferencia de la nación y la emigración, Emilio recuerda las indicaciones del partido a los CDR, a los barrios, sobre lo que había que hacer con los que se marchaban del país. Yo les analicé este documento ya en un video anterior. El título, recuerden, era espantoso. Decía: orientaciones a nuestro pueblo acerca de la conducta a seguir con los apátridas, lumpens, flojos, traidores y vendepatrias que se marchan del país. ¡Qué horror, señores! ¡Qué horror! Entre las orientaciones más macabras plasmadas en este documento están las siguientes. Al conocer que algún ciudadano de la localidad ha pedido su salida del país, el pueblo tiene derecho a manifestar su opinión a través de actos de repudio a tal actitud, de muy diversas formas y en distintos grados de intensidad según sea la irritación popular que provoque esta conducta. Ya tú sabes qué asco. Visa abierta para reprimir a tus vecinos. Pero esto sigue. En todos los casos, sin excepción, los CDRs de las cuadras están responsabilizados con la custodia en nombre de todo el pueblo de las viviendas de aquellos que se marchan del país. Y así era como te quitaban tu casa con todo dentro. Hacer qué cosa más. Por un lado te trataban como la mierda y por el otro te lo robaban todo. Y los propios cubanos del barrio, ahí los que crecieron con la gente que se iba, participando en todo esto. Por eso Cuba está pagando este karma tan terrible. Pero bueno, continúa Emilio Morales. Un exilio poderoso aguarda para la reconstrucción de Cuba. Aquí esto está perfecto, bello. Esto lo tienen que escuchar todos los cubanos. Dice: hoy ese ejército de cubanos que en distintas etapas emigró de Cuba por razones políticas, aglutina a más de 3 millones de personas. Alrededor del 90% de estas viven en Estados Unidos, donde han tenido la oportunidad de vivir y desarrollarse en una sociedad organizada y libre, donde han aprendido que la libertad es la base de la prosperidad. Hoy la comunidad cubana en la Florida es la más fuerte dentro de las comunidades latinas asentadas en este estado. Su ímpetu y empuje emprendedor ha permitido levantar uno de los destinos turísticos más grandes de Estados Unidos y uno de los estados más prósperos de la nación estadounidense. El capital financiero concentrado en manos de los exiliados cubanos es grande. También lo es su capital social. Exitosos emprendedores, hombres de negocios, médicos, empresarios, abogados, banqueros, electricistas, intelectuales, maestros, ingenieros, arquitectos, contadores, agentes de bienes raíces y demás profesiones inundan de cubanos la sociedad floridana. En los últimos 30 años el exilio cubano ha sido capaz de enviar a la isla y poner en manos de los cubanos lo que el gobierno comunista ha sido incapaz de hacer: 52.251,99 millones de dólares en efectivo y otros 50.000 millones de dólares en bienes de consumo. La diáspora cubana tiene el potencial de inyectar más de 20.000 millones de dólares en un periodo de 24 a 36 meses si el país transita a una democracia con Estado de Derecho y libre mercado. Y no se trata solamente de los multimillonarios de origen cubano, sino de los cientos de miles de cubanos que podrían invertir parte de sus ahorros o sacar líneas de crédito para levantar negocios junto a sus familiares en el país donde nacieron. Sin embargo, para aprovechar este potencial, es necesario liberarse del yugo comunista. La bondadosa caridad
del exilio cubano y su deseo de reconstruir el país no va a supeditarse a un régimen que ha marginado los derechos ciudadanos de los cubanos por más de 6 décadas. Para que esto suceda, el régimen comunista tiene que desaparecer. No hay opción posible con ellos en el poder. Se necesita un Estado de Derecho, de libre empresa y de separación de poderes que proteja y empodere a los ciudadanos para que el rescate del exilio cubano para reconstruir el país se produzca. Y ahora, un llamado al exilio para rescatar un país que ellos mismos destruyeron. Hoy nos encontramos con un régimen agonizante, quebrado, con sus industrias destruidas, con su matriz energética colapsada, con una abultada deuda externa, con una agricultura que apenas produce, con ciudades enteras cayéndose a pedazos por la falta de mantenimiento de sus viviendas, con una pésima distribución de agua que tiene a cientos de miles de cubanos sin acceso a agua potable, un país prácticamente paralizado por la falta de transporte y combustible. Hoy tenemos un país que se vanagloria de ser potencia médica y en la práctica presenta un sistema de salud colapsado, con sus hospitales en ruinas, con una aguda escasez de medicamentos y una alarmante falta de personal médico. Hoy tenemos un país que su régimen dictatorial destruyó lo que fuera la industria azucarera más poderosa del mundo, que se había convertido en el principal exportador de azúcar a nivel mundial. Hoy tiene que importar azúcar. Cuba se ha convertido en uno de los países de más alto riesgo donde invertir, porque su régimen no paga. Ya ni sus socios políticos le prestan dinero, ni hacen inversiones en la isla. Su capital político también está quebrado, pues nadie cree en la estúpida ideología comunista. El 11 de julio de 2021 el pueblo se lanzó en masa a las calles a pedir libertad y el fin del comunismo. Una vez más, el régimen cubano apeló a la violencia, a la brutal represión, a las golpizas, a los juicios sumarios, a las altas penas de cárcel, a las leyes mordazas y al exilio forzoso. Hoy, más de 1000 cubanos se pudren en las cárceles por haber salido a las calles a pedir libertad, incluidos decenas de menores de edad. Las políticas económicas implementadas por el régimen en estas 6 décadas han sofocado cualquier intento de emprendimiento ciudadano. Agotadas las opciones para sobrevivir en el país, se ha producido la crisis migratoria más grande de cubanos en toda su historia. Más de 500.000 de cubanos se han marchado del país en los últimos 2 años. Otro par de millones aguardan por el programa de parol humanitario para irse del país. En este contexto, el régimen cubano hace un par de años lanzó la ley de MIPYMES, un mes después de las protestas del 11 de julio, con la intención de aplacar un poco la rebeldía ciudadana, simular una apertura económica que no existe e iniciar una transformación de sus quebradas empresas estatales en empresas privadas. En este periodo se han formalizado 8.938 MIPYMES. A primera vista podría parecer un lento paso hacia el progreso económico. Sin embargo, las restricciones impuestas por el gobierno cubano limitan la verdadera libertad económica que estas empresas necesitan para prosperar. Comparando con otros países de América Latina, donde la supervivencia de las MIPYMES en condiciones de libertad económica supera el 45%, en los primeros 2 años, el número de MIPYMES establecidas en Cuba en ese periodo resulta decepcionante. Para tener una idea de cómo se comportan las MIPYMES en América Latina, los países que menos tienen son Bolivia y Panamá, con un poco más de 50.000 MIPYMES cada uno. Cuba tiene 8.000 y pico. Los que menos tienen en América Latina, 50.000 MIPYMES. Un número mayor de MIPYMES corresponde a México, 4.170.755 MIPYMES. Perú, 2.367.735. Colombia, 1.605.481 MIPYMES. Y así vayan sacando la cuenta. Cuba, 8.000 y pico de MIPYMES. Nada.
Los cubanos y el exilio ante el escenario actual han preferido invertir en un plan que permita sacar del país a sus familiares queridos en vez de invertir junto a ellos en las mencionadas MIPYMES. En poco tiempo el exilio ha financiado la salida del país de más de 500,000 de cubanos y está listo para sacar a otros 2 millones. En contraste, muy pocos exiliados han incursionado de una u otra forma en la inversión de MIPYMES. Solo unos pocos testaferros y agentes de influencia del régimen cubano. Dentro de la isla, oligarcas del régimen y sus familiares participan en la creación de las MIPYMES, también testaferros, simpatizantes del régimen, hasta represores. A esto hay que sumar un grupo de emprendedores que trata de sobrevivir en este contexto antes de morir de hambre en el maltrecho sector estatal. El régimen cubano, a falta de créditos internacionales, con una economía en bancarrota total y con la mayor crisis inflacionaria de su historia, ha hecho un llamado para que el exilio invierta en el país. Para ello baraja cómo prevé la desaparición de la figura del emigrado, evaluando cómo será la contribución de los cubanos en el exterior en beneficio del desarrollo del país. Todo indica que el régimen de Cuba va a por los dólares de los exiliados. Ya no le bastan las remesas que se roban ni la apropiación del 80% de los salarios de los médicos esclavos que exportan a otros países. Hay que recordar que los cubanos que viven en el exterior son marginados de participar en las elecciones de la isla. En resumen, quieren nuestro dinero, pero no nuestros votos. A falta de una potencia salvadora y benefactora que mantenga su economía parásita, el régimen ha tenido la desfachatez de convocar a invertir en el país a quienes marginaron, encarcelaron, humillaron y condenaron a irse del país por problemas políticos y falta de oportunidades. Y aquí Emilio Morales pone las conclusiones. Conclusiones. La convocatoria lanzada por el régimen cubano para organizar la reunión La Nación y la Emigración no es más que un acto de pirotecnia política que no servirá de nada. Esta reunión no es un acto de reconciliación ni un intento honesto de pedir perdón después de tantos actos de barbaries y discriminatorios. Es una puesta en escena para recibir a genuflexos colaboradores, agentes de influencia, oportunistas y tontos útiles que se prestan para ser comodines mediáticos para generar mucho ruido y obtener pocas nueces. En esta hora final, donde el sistema se derrumba por sí mismo, pretender seducir a un exilio que fue marginado de sus derechos, sin ni siquiera pedir perdón por los actos de barbarie cometidos en el pasado y que todavía se cometen en el presente, la búsqueda desesperada de oxígeno a costa del exilio muestra la fragilidad en la que el régimen cubano se encuentra sumergido en su etapa final. La nación cubana es una sola. Cubanos somos todos los que vivimos dentro y fuera de Cuba. Todos tenemos los mismos derechos. La oportunidad de reconstruir el país existe. Está al doblar de la esquina. Está más cerca que nunca de la mano de todos los cubanos. Pero no será bajo el yugo del verdugo que separó a las familias, que tildó de gusanos y vendepatrias a los cubanos por tener diferentes ideas políticas, que los obligó a marcharse de su tierra para lograr la libertad y materializar sus sueños. El progreso no será bajo el sistema comunista que nos separa y denigra en emigración y nación. Será cuando entre todos podamos construir una nación bajo un gobierno democrático con separación de poderes, donde se respeten las libertades políticas, religiosas, empresariales, de asociación, en un mercado de libre empresa basado en la oferta y la demanda, donde los ciudadanos puedan generar riquezas libremente y sean respaldados por un marco legal que los proteja y donde no haya distinciones regulatorias especiales por vivir dentro o fuera del país. Cuba es de los cubanos, no de los tiranos.
Amigos míos, y hasta aquí magistral Emilio Morales, como ha hecho un recuento desde el principio hasta el sol de hoy de todos los atropellos, de todos los trucos, las mentiras. Para toda esa gente que sufre de amnesia, este tipo de textos para recuperar la memoria histórica son fundamentales y además dicen la verdad. Cuba se arregla enseguida, con los de adentro, con los de afuera, pero sin ese régimen, ¿ok? Diciembre es el mes. 2024 puede ser un año de florecimiento. Mira Argentina como escogió a Milei. Escojan los cubanos la libertad. Diciembre es el mes. Ya lo has perdido todo. Ya te han engañado 1000 veces. En tus manos está, ¿ok? Gracias Emilio Morales por este artículo. Ha sido magistral. Muchísimas gracias. Y bueno amigos míos, hasta aquí les mando un abrazo y hasta la próxima. ¡Chao!